Muy bien, buenos días. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Vicerrectoría del Campus Tijuana, agradece su presencia en la charla Comunidades Virtuales, Reacciones y Alternativas en un escenario de pandemia. Bienvenidos sean, gracias por acompañarnos a este webinar. Para dar inicio, vamos a ceder el uso de la palabra al maestro Luis Alberto Alcántara Jurado, jefe de Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación del Campus Tijuana, quien nos acompaña en representación de la maestra Edith Montiel Ayala, vicerrectora del Campus Tijuana. Bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, Rebeca, por la presentación. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Qué gusto verla de nuevo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar en estos momentos presentándola. Estaba recordando, ¿no?, los tiempos en los que hemos estado trabajando juntos en los procesos de evaluación de su programa educativo. Y me da mucho gusto acompañarle el día de hoy. Muy bien, a todos muy buenas tardes. A nombre de la maestra Edith Montiel Ayala, vicerrectora del Campus Tijuana, les doy la bienvenida a una actividad más de este programa de webinar que tiene a bien realizar la Vicerrectoría del Campus Tijuana con el fin de atender los lineamientos descritos en el programa de desarrollo del campus y a su vez dar la difusión al trabajo que realizan nuestros docentes. Sí, sin más preámbulos, pues, le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Rosa María González Corona y muchas gracias por su participación. Bienvenida, doctora, y le cedemos la palabra. Agradecemos sus palabras, maestro Alcántara. Doctora, su micrófono está apagado. Bueno, a continuación me voy a permitir presentarles una breve semblanza de nuestra invitada. Rosa María González Corona, doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte, maestría en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo y coordinadora de extensión y vinculación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC. Cuenta con el perfil deseable PRODEP, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es miembro del Colegio de Trabajadores Sociales. Es líder del cuerpo académico Comunidades, Procesos Sociales y sus fundamentaciones filosóficas. Sus líneas de investigación son comunidad, vulnerabilidad social, análisis de intervención sociológica. Entre sus recientes publicaciones se encuentran la construcción de comunidad a partir de la vulnerabilidad social, vida familiar y vulnerabilidad, mujeres gestoras de nuevos espacios comunitarios, construyendo comunidad, la integración de organizaciones de la sociedad civil, su institucionalización y financiamiento, interacción entre líderes comunitarios y partidos políticos, reciprocidad que sesga la construcción de la comunidad. La construcción de comunidades juveniles desde tecnología, la cultura y el desarrollo, entre muchos otros. Bienvenida, doctora González Corona. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. He tenido la oportunidad de estar en otros escenarios, también dentro de la propia facultad, pero de repente sí me genera emoción estar aquí en la universidad compartiendo. Y pues como digo, quiero agradecer este espacio para compartirles un poquito de lo que me toca hacer en el campo de la investigación. Les doy un poquito antecedentes. Como mencionaban, mi formación inicial fue como trabajadora social, la licenciatura y maestría, y pues ahí tuve la oportunidad de estar trabajando tanto en la Secretaría de Salud como en otras organizaciones de la sociedad civil, entre ellas varias organizaciones comunitarias. Y en este sentido, toda como esta experiencia me llevó por una parte a tener contacto directo con las comunidades, diferentes tipos de comunidades, tanto dentro de las colonias como en otros contextos, pero también me llevó como a reflexionar y preguntarme aspectos más teóricos, no solamente de la intervención en sí, sino qué significaba y
qué implicaciones tenía el tipo de intervención que yo estaba realizando como trabajadora social. Y bueno, eso fue lo que me llevó a estudiar el doctorado y luego especializarme más en el área de las comunidades. Y lo que les voy a compartir ahora tiene que ver con ello. Primero, el hacer una revisión un poco teórica y voy a tratar de ser, bueno, más bien, elaboré la presentación que fuera muy aterrizada, pero que nos permitiera también esta otra parte que nos pide la universidad de poder divulgar y de poder hacer manejables todos estos conceptos que luego uno lo maneja a un nivel muy teórico y que al final la generación de conocimiento, una como de sus principales funciones es el pensar el para qué nos pueden servir, qué utilidad tienen. Y en este sentido, en la primera parte estaré hablando sobre cómo se origina, cómo se ha venido tratando esta idea de comunidad, este concepto de comunidad, principalmente desde la propia sociología, y luego después viene otra parte en la cual intentó entrar algunas reflexiones de la reconfiguración de la idea de comunidad para observar cómo se está comportando en diferentes contextos y principalmente en este contexto fronterizo, pensando en esta región. Y en la última parte hago algunas anotaciones sobre cómo podríamos pensar la idea de las comunidades virtuales y que ya era algo que venía trabajando hace poco tiempo, pero que con el tema de la pandemia creo que se vino a acelerar este proceso y que ahora podríamos pensar en las comunidades virtuales. Ahora mismo que estaba saliendo, poquito antes de entrar a esta sesión, salí de 2 sesiones virtuales también, trabajo más de tipo colegiado, pero de repente me sentí en la Matrix, para quienes han visto esta serie de películas de Keanu Reeves, de repente me sentí así como abriendo una puerta y cerrando otra puerta virtual, en un espacio no territorial, en un espacio, insisto, virtual, pero que también se está generando comunidad a partir de ello. Bueno, les voy a compartir una presentación. Bien. Bueno, entonces, les decía que la idea es pensar en las comunidades virtuales para entender las comunidades virtuales o empezar como a pensar en ello o reflexionar sobre qué es lo que estamos viviendo en este momento. Les decía que me parece importante el que revisemos un poquito qué entendemos por comunidades. Primero, lo que más o menos les organicé fue primero una introducción, el retomar la reconfiguración de las comunidades como ideas, elementos de la teoría sociológica, es decir, la comunidad, cómo se ha venido entendiendo, qué se ha escrito sobre comunidad y cómo se ha tanto conceptualizado como cómo se ha operacionalizado este concepto y también cómo se ha vivido este concepto. Después de ahí estaríamos revisando las diferentes formas de entender la idea de comunidad, la intervención sociológica a partir o a través de la idea o de la reconfiguración de las comunidades y finalmente una serie de reflexiones que aquí sí me interesa dejar un buen tiempo para que podamos charlar, que podamos platicar sobre ustedes cómo han visto, cómo han experimentado este tema de la virtualidad y de la comunidad. Bueno, entonces les decía, el propósito es discutir la pertinencia de retomar este concepto como una propuesta analítica, una propuesta teórica, pero que nos va a permitir conocer y analizar las nuevas comunidades. Dentro de la sociología hay como un cuerpo de conocimientos teóricos muy fuerte. La sociología tiene como su auge principal después de o a partir más bien de la última década del siglo XIX, que
toma como un posicionamiento importante y empieza a generar mucha teoría, y a partir de este momento también se empieza a posicionar como una ciencia y a legitimar como tal, y en tanto también a generar una serie de mecanismos principalmente teóricos de diferentes corrientes de pensamiento o de diferentes teorías que trataban de comprender qué estaba pasando en ese contexto determinado, y ese contexto determinado que estaba marcado por una serie de revoluciones democráticas, la Revolución Francesa, pero también revoluciones en otras latitudes del mundo, y la propia Revolución Industrial también, donde estaba generando una serie de cambios y que está surgiendo o está consolidándose de alguna manera una sociedad de tipo moderna, una forma de realizarse moderna y que transitaba de una forma de organización a otra. Y en todo esto, bueno, la sociología ha venido generando una serie de conocimientos que podríamos dividirlos en 4 como grandes grupos de conocimientos. Un conocimiento que es más de tipo cognitivo, en el cual precisamente desarrolla aparatos teóricos, conceptuales, donde estos conceptos van a trascender diferentes tiempos, diferentes formas de pensar, diferentes contextos, y que parecieran que algunos de estos conceptos no pierden validez, pero sí se van reconfigurando. Y ahorita vamos a ver algunos de estos conceptos, entre ellos el de comunidad. Hay otro tipo de generación de conocimiento en el cual hay resultados de investigaciones, por ejemplo, más informativas, donde nos dan a conocer qué es lo que está sucediendo en la región o en un contexto determinado ante determinadas temáticas, o un tipo también de sociología, de teoría, en la cual va a generar conocimientos sobre determinados aspectos que pueden aquejar a la sociedad. Y otra que en lo particular a mí me interesa también mucho, que es la teoría crítica, la sociología crítica, que está basada principalmente en la Escuela de Frankfurt, pero lo que nos da es un posicionamiento y cuestiona los paradigmas, cuestiona la forma de vivir, cuestiona una serie de elementos que luego por eso se le califica a los sociólogos o a la propia sociología como una ciencia que incomoda. Es decir, se vierten o se emiten una serie de conocimiento que a veces va en contra del propio sistema. Bueno, entonces, les digo, nada más es como un marco, como para irnos ubicando dónde está esta idea de comunidad. Bueno, dentro de las propias clases de sociología, del propio como mapa curricular, del propio plan de estudios, hay diferentes formas de cómo ir logrando la formación del pensamiento sociológico. Hay un autor que se llama Nisbet. Nisbet nos habla sobre las diferentes escuelas de pensamiento, nos habla desde las diferentes como caminos que puede seguir un sociólogo, más bien un estudiante, para formarse como sociólogo. Entonces, él nos dice que hay principalmente 3 caminos. Un camino es enseñando a los estudiantes diferentes teorías de pensamiento, teorías como el estructural funcionalismo, la teoría crítica, la teoría fundamentada, el interaccionismo simbólico, el marxismo, la sociología comprensiva, la sociología analítica, no sé, podría ser una lista, ¿no? Y entonces que los estudiantes vayan estudiando cada una de ellas. Tiene sus ventajas y desventajas. Lo mismo, otro como camino es estar revisando diferentes autores como que son instituciones ya dentro de la propia teoría social y de la teoría sociológica. Marx, todo el mundo lo conoce.
bueno, a lo mejor estoy hablando como generalizando mucho, pero bueno, Marx, estudiar la obra de Marx, a partir de esto puede ser una forma como de ir construyendo este pensamiento sociológico. La otra serían otros autores como Weber, como Durkheim, como Simmel, como Bourdieu, como Foucault, y así, bueno, podríamos tener la revisión de una serie de autores que también nos permite a través de su propia obra ir construyendo ese pensamiento sociológico, esa especificidad propia de la sociología, pero que luego este bagaje de conocimientos permite a todo el área de las ciencias sociales o de otras disciplinas poder comprender qué es lo que está sucediendo en la sociedad. Y el tercer camino que propone Nisbet es a través de ideas elementos. Las ideas elementos son conceptos, ideas clave que les decía que van a trascender el tiempo y el espacio y que lo vamos a ver a través de diferentes autores y a través de diferentes escuelas de pensamiento. Y él menciona algunos de ellos, ¿no? Enumera. Y en cada uno de estos los posiciona también como en una idea como dual, como opuesta. Por un lado está comunidad, por la otra sociedad, por un lado está la autoridad, por el otro está el estudio del poder, o el estudio del estatus, de la clase, de lo sagrado, de lo profano. Y en cada una de estas nos dice, estos como conceptos tienen que tener una serie de criterios, entre ellos ser totalmente, tener una generalidad, tener una continuidad, ser distintivas una de otras, y estas ideas, insisto, que van a permanecer aunque vayan teniendo connotaciones distintas, interpretaciones distintas e ideas totalmente incluso opuestas unas de otras. Bueno, entonces esto se los quise como poner como introducción para que identificaran entonces que cuando uno escucha la palabra comunidad, está dentro de nuestro pensamiento y de nuestro lenguaje común, que cuando uno escucha comunidad, por ejemplo, a Bauman, que escribe un libro que así se llama Comunidades, él dice, cuando uno escucha esa palabra, le trae a la mente, le trae una sensación agradable, como de confort, de seguridad, de confianza. Y en ese sentido, entonces, es una palabra que no es ajena, es una palabra que es parte incluso de nuestro propio léxico dentro de la vida común, de la vida cotidiana. Sin embargo, este concepto tiene un tratamiento dentro del área de las ciencias sociales y dentro de la sociología. Ubicamos aquí como 3 momentos en la época o en la etapa premoderna, en la etapa moderna y en la modernidad tardía, la idea de comunidad. En la primera, bueno, lo encontramos desde la etapa del feudalismo, la vamos a identificar a la comunidad como formas tradicionales de relacionarse, la vamos a relacionar con una solidaridad mecánica, es decir, yo ayudo al otro porque es parte de mi lugar de origen, porque yo nací ahí, porque quiero que todos estemos bien. Nos pensamos y nos ubicamos como uno solo. Piensen en las aldeas, en las comunidades más rurales o en los espacios no modernos. Hay una cohesión por semejanza, generalmente por el mismo origen sanguíneo, el mismo origen étnico, una misma historia, etcétera. Y les decía, la vida se da en el espacio territorial, muy, muy ubicado, y que esta parte es muy importante porque va a ser la contrarreferencia de lo que estamos pensando ahora en cuanto a comunidades virtuales, donde no necesariamente hay un espacio territorial, sino un espacio virtual. Luego después viene la etapa de la modernidad. Autores como Weber hablan de la jaula de hierro, perdón, o el desencantamiento del mundo, donde menciona que toda la explicación de lo que sucede en el mundo no es a raíz de explicaciones divinas, sino que entra
el uso de la razón como una forma de entender y de explicar qué es lo que está sucediendo en el mundo. Hay una claro desarrollo del capitalismo y que está muy alineado con las formas de acción racional. Es decir, cada paso, cada acción social que tenemos, hay una intención la cual nos va a llevar como a cumplir una serie de metas. Sin embargo, esta parte es muy interesante porque Weber, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, él habla de otros tipos de acción que no es racional, es decir, una tipo de acción que es más emotiva y que yo hago algo por ayudar al otro, ¿sí? Que a veces racionalmente dirían, pues es que estás perdiendo, ¿no? Le estás invirtiendo más de lo que estás ganando, tal vez monetariamente hablando, pero tal vez gane en términos de reconocimiento, que es otro tipo de capital. Y luego, bueno, vienen otras como serie de indicadores que les mencionaba, están dentro de la modernidad y que entonces estas formas de relacionarse ya va a ser más bien una solidaridad de tipo orgánica, es decir, yo me reúno con otro grupo porque me conviene. Piensen en un sindicato, se crea una comunidad y hay una solidaridad, pero esa solidaridad es por el bien del trabajador, porque en la medida que cada uno o que todos los trabajadores estén bien, yo como trabajador también voy a estar bien, ¿sí? Entonces es más bien como el bienestar individual puede incidir como en el bienestar colectivo, pero hay un tránsito como de lo comunitario en la modernidad a lo individual. Y bueno, dentro de la modernidad hay otros elementos que no voy a entrar tanto en detalle, pero el punto aquí es si en la premodernidad estas comunidades se crean a partir de las semejanzas, en la modernidad esto se va a dar a partir de las desemejanzas, es decir, más bien encontrar un elemento que nos interesa cubrir, pero que no necesariamente hay otros elementos que nos unan, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más sobre ello. Y en la modernidad tardía, que principalmente es como documentada, entre otros autores, por Bauman, y que nos habla sobre la sociedad del riesgo, una sociedad de incertidumbre, un momento en el que no sabemos qué va a pasar, donde antes en la modernidad nos prometían un progreso, una vida como con una mayor estabilidad, con una seguridad social, laboral, etcétera. Y en la modernidad tardía más bien nos damos cuenta que todas estas promesas de la modernidad no se concretan, no llegan, y más bien son contratos, en la mayoría de los casos, en los cuales no hay certeza de cuánto tiempo se va a estar trabajando, dónde se va a estar, todos los desplazamientos humanos, etcétera. Entonces, lo que provoca es una precariedad y provoca también una contraparte entre seguridad y libertad, que ahorita que revisemos algo de Bauman, va a estar ahí más claro, ¿no? Este tema de la seguridad ligado a lo comunitario y la libertad ligado a lo social o a lo no comunitario. Bueno, esta tabla la retomé de una conferencia reciente que tuvimos por el proyecto de internacionalización en casa, que estamos haciendo una serie de conferencias virtuales con invitados de diferentes países, en colaboración con San Diego State. Y en la primera sesión tuvimos como invitado al doctor al doctor Pablo de Marinis, que él es sociólogo y filósofo en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Gino Germani. Él dirige como un instituto o un grupo de investigación que se dedican al tema de comunidad. Él, junto con su grupo, ha logrado identificar 5 dimensiones en las cuales podemos ubicar el tema de la comunidad.
El primero de ello, que sería parecido a lo que les mencioné, les presenté ahorita en la lámina anterior, tiene que ver más bien con un aspecto histórico, es decir, el concepto de comunidad, cómo ha venido transitando de una etapa premoderna a una etapa moderna. Y en esta nos menciona Pablo de Marinis que la sociología es entendida como una narrativa histórica donde va a explicar o va explicando la emergencia de la modernidad. Es decir, cuando se vivía en una época moderna, en una época o formas de organización, perdón, premoderna, es lo que les comentaba hace rato, las formas de cómo se organizaban, el linaje, la solidaridad mecánica, etcétera. Y luego, cuando llega todas estas revoluciones, las revoluciones democráticas, la revolución industrial, se transita casi como de una manera evolutiva a formas de organización más de tipo racional, en las cuales ya no se puede entender la forma de organización como algo comunitario, sino más bien como algo social. Y lo social entendido como un contrato, como una forma, como una acción social con fines o con metas a fines específicos. Entonces, esa forma de relacionarse con el otro ya no es por el bien de todos, sino por el bien individual que va a llevar, que la suma va a llevar como al equilibrio o al bienestar, como al contrato social de un conjunto de personas que no, o que posiblemente no tengan semejanzas entre sí, que más bien son de semejantes, pero que buscan cómo interaccionar de una forma pacífica, incluso como un contrato, como meramente como un contrato. Y entonces, esta es una forma que identifica Pablo de Marinis de cómo se ha venido entendiendo este concepto de comunidad, incluso les digo como evolutivo, como dual, que pareciera estar como separado uno del otro, una forma de un tránsito de lo moderno, perdón, de lo premoderno a lo moderno. Luego ubica un segundo momento que sería la comunidad como un tipo ideal opuesto al de la sociología. Nos dice la sociología como una ciencia de las relaciones sociales. Y en esta lo que hace Pablo de Marinis es identificar a través de diferentes corrientes de pensamiento y a través de diferentes autores cómo se va construyendo este tipo ideal de comunidad. Y tipo ideal, este concepto lo desarrolla Max Weber para decir como cuál es el modelo, qué es lo que debe de tener, qué características debe de tener para decir este es el tipo ideal, o así yo puedo definir la comunidad y así puedo definir la sociedad. Y esto es muy interesante porque, como les decía al principio, la sociología a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, busca legitimarse como una ciencia y en este sentido también les decía que desarrolla todo un aparato teórico conceptual y es precisamente el concepto de comunidad frente al concepto de sociedad que nos va a permitir tener un modelo, un tipo ideal donde dice, lo premoderno es lo antiguo, lo atrasado, lo arcaico, lo tradicional, etcétera, y empieza a poner una serie como de descripciones, de indicadores, que la suma de estos o esta caracterización es un tipo ideal. Y luego, perdón, en la sociedad, que sería como la contraparte, el otro tipo ideal, el otro concepto, la sociedad como entendida como lo moderno, lo democrático, lo homogéneo y lo laico, ¿sí? Entonces, con una serie también de indicadores que nos dice, este es otro tipo ideal y así podemos poder entender qué tan moderna o no es una sociedad, ¿sí?
Y luego sigue el otro, ay, perdón, el otro, el tercer como conjunto de dimensiones, o la tercera dimensión que ubica Pablo de Marinis, y en este nos dice la comunidad como una utopía para solucionar las patologías del presente, es decir, una sociología como una promotora de prácticas políticas transformadoras. Y esto lo vamos a ubicar inicialmente en los Estados Unidos, en la teoría de los Estados Unidos, una teoría primero desde el funcionalismo, ahí ubicamos a Parsons. Es muy interesante porque les decía, se origina principalmente en los Estados Unidos como una forma de integrar a todas estas comunidades migrantes con diferentes características, con diferentes historias, con diferentes orígenes étnicos y que llegaban a este lugar geográfico y que buscaban integrarse, que buscaban este sueño americano y que la política norteamericana era más bien de que se adaptaran, que aprendieran como todas estas normas del lugar de donde llegaban y que buscaban homogenizarlos. Entonces hay como este proyecto como de construcción de Estado Nacional siguiendo todas las ideas de como de comunidades imaginadas, pensando en Benedict Anderson, es decir, un artefacto ficticio donde se van creando una misma historia, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el nacionalismo, que, bueno, me iría por otro lado, ¿no? Pero la idea como de una identidad nacional. Y para Parsons logra como resolver o proponer el decir el tema de las comunidades societales, es decir, la comunidad de comunidades, donde se reconocen este conflicto o estas diferencias, pero que estas mismas logran integrarse en una comunidad societal cuando los individuos logran obtener la ciudadanía. La ciudadanía representaría como ese máximo de la comunidad societal, donde me siento como parte de, pero que hay también una acción racional y una acción más de tipo emotivo. ¿Sí? Y para, ¿puedo moverla? Yo tendría que moverla. Usted dígame okay. Si ¿Quieres continúa. ponerla entonces en donde están las dimensiones? Creo que es la 8. Esa es ahí dice 5 dimensiones. ¿Sí la están viendo? Ajá. Ah, entonces, bueno, yo no la veo. Si los otros la ven, perfecto. No sé qué dicen los demás. Si lo logran ver. Compañeros No se asistentes, ¿nos ve. pueden confirmar si pueden ver la diapositiva, por favor? Dice que no. Efraín, perdón, dice que no. ¿No? Ahí se ve. Ahí sí. Sí, ya. Sí, ya se va. Bueno. Y esa sería la tercera. La cuarta sería la comunidad como un dispositivo tecnológico social para la reconstrucción del lazo social, es decir, la sociología como una ingeniería social. Esto también se origina en los Estados Unidos, pero luego lo vamos a ver mucho en Latinoamérica a partir de diferentes programas de desarrollo comunitario. En el caso de los Estados Unidos, a través de propuestas, por ejemplo, la Escuela de Chicago, donde empieza a desarrollar centros de desarrollo comunitario, y les digo, en América Latina, a través de programas también de desarrollo comunitario en las comunidades principalmente más atrasadas, y que estas políticas buscaban que estas comunidades lograran un progreso. Y aquí vemos claramente la inserción del trabajo social. Y una última, la comunidad como un fundamento moral de la vida en común, es decir, como una propuesta más de tipo filosófica
en la cual vamos a identificar esta idea del estar juntos, de vivir en armonía, de convivir, de aspectos de solidaridad, perdón, de fraternidad, etcétera. ¿Sí? Bueno, voy a continuar porque me apasiona el tiempo, el tema, y de repente el tiempo me lleva más allá. Pasamos a la otra lámina, eh, Rebeca. La otra lámina de lo que habla es sobre la semántica del concepto de comunidad. Va a depender mucho en qué contexto tiene una connotación. Si lo pensamos en el origen más de tipo alemán, vamos a entender este término como lo premoderno, como se definía, como la comunidad, como la intimidad, la proximidad, la cara a cara, lo territorial, el sentido gregario, colectivista y racional, culturalista, les digo, el territorio está ahí presente, y luego community, que es en el caso norteamericano, que es más bien, perdón, la comunidad societal, las utopías políticas se construye a través de este modelo de desarrollo, en un marco de un estado de bienestar, y que les digo, lo vamos a ver también presente como en un trabajo mucho más empírico, y la comunidad también en otros latitudes latinoamericanas, incluso de los grupos originarios, y cómo tienen también una connotación muy diferente, por ejemplo, las comunidades de resistencia, los movimientos sociales, que lo vamos a ver actualmente y que tienen, insisto, una connotación distinta. Pasamos a la otra, Rebeca. Y en esta no me voy a detener ya, pero vamos a ver que hay una producción teórica, hay muchos artículos, libros, autores que han escrito sobre el tema de comunidad. Estos primeros 4 son sociólogos clásicos, como Ben Ferdinand Túnez, él escribe una obra que así se llama Comunidad, Sociedad. Luego Max Weber, que desarrolla un concepto que me encanta, que así como todos hemos escuchado este concepto de socialización y que lo vemos mucho en el preescolar o en la educación de los niños, etcétera, él habla de otro concepto que se llaman los procesos de comunización, es decir, cómo ir construyendo comunidad. Y bueno, Simmel, que es otro sociólogo muy interesante de principios del siglo XX, él habla del malestar en las grandes ciudades y habla de esta diferencia que hay entre vivir en lo comunitario como en la aldea y el vivir en la ciudad. La ciudad, esta oportunidad que te da del anonimato, a diferencia de esta como frase de pueblo chico, infierno grande, y bueno, como lo comunitario, lo social, la grande ciudad te da esta oportunidad, por una parte, sí, de ejercer tus libertades, de ser más anónimo y de pasar desapercibido. Y bueno, Durkheim, que desarrolla otros conceptos como solidaridad mecánica y orgánica, que ya hablé un poquito antes de ello. Y luego nos vamos a los sociólogos clásicos. Seguimos en la otra lámina. Me voy a ir rápido, si no me voy a llevar ya todo el tiempo, ¿no? Hay otros autores que posiblemente hayan leído sobre Giddens, por ejemplo, habla de la reflexibilidad, es decir, ya no estoy en esta comunidad y no estoy en este espacio porque ahí nací y porque no hay de otra, sino lo reflexivo es yo dónde quiero estar, en qué quiero participar y en qué tipo de comunidad quiero participar. Y en esto puede ser incluso en estas comunidades virtuales. Y bueno, hay otros autores que ya he mencionado un poco, a Bauman. Bauman habla de que a mayor libertad, menor seguridad. La libertad te lo va a garantizar una vida societal y la seguridad te lo va a garantizar una vida comunitaria. Y en Forasteros y Establecidos es otro sociólogo, Norbert Elias, que él habla de fenómenos de quienes ya viven en un espacio y llega gente de fuera. Y esa gente de fuera como es marginada, y que eso lo podríamos entender muy claro con la reacción que hubo de nuestra comunidad
de cuando llegaron las caravanas migrantes, principalmente los hondureños, y el tipo como de reacción. Y bueno, pasamos a la otra, ya como para ir cerrando. Eh, bueno, aquí tuve un error, va una T. Con lo que quiero como cerrar es que entendemos comunidades más desde un aspecto tradicional donde hay una adscripción compulsiva, o sea, ahí nací, ahí crecí, hay una temporalidad eterna, hay un territorio, es decir, la copresencia, hay un reino de lo uno, entendido como la familia, aldea, como una totalidad orgánica, y luego hay otras nuevas formas de cómo entender lo comunitario y que ahí entra precisamente lo virtual, donde no hay una permanencia, donde no hay una temporalidad eterna, sino más bien uno decide cuándo entra, cuándo sale, donde no es necesariamente coinciden todos los límites territoriales con los límites sociológicos, es decir, lo virtual aquí está presente. Son plurales, abogan por la identidad y por la diversidad. Y que, insisto, aquí es donde podríamos entender esta idea de lo virtual. Nos vamos a la que sigue. A ver, creo que es la que sigue. Bien, entonces la anterior lámina estaba recapitulando, ¿no? ¿Qué habíamos visto? Pero entonces aquí sería cómo pensar a las comunidades virtuales y cómo pensar estas reacciones y estas alternativas que hay. Primero, prepandemia, con todos estos movimientos que ya podíamos observar desde el Me Too y muchos otros que se dan principalmente a través de estos contextos virtuales, de las propias redes o de otras formas como de organizarse, que se construyen estas comunidades, que transitamos de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento y que ahora con la pandemia lo estamos viviendo más, estamos teniendo acercamientos, incluso acercamientos que son parte de la vida cotidiana, los propios festejos que se hacen virtuales, las propias reuniones familiares o de amigos que se hacen virtuales, pero también las alianzas que se están haciendo con los empresarios para responder al tema del COVID, nuestros propios grupos que hacemos, que yo creo que más de algunos de ustedes cuando estamos en estas reuniones de trabajo, ya sea en Meet o en Zoom o demás, tenemos además nuestro subgrupo de WhatsApp y estamos interactuando también ahí sobre lo que está sucediendo en la Junta. Quien no lo haga, se me hace raro, ¿no? Pero creo que es como parte de ir buscando como estas alianzas y de ir como construyendo como estas comunidades. Y bueno, también todos estos movimientos sociales que recurren como a estas formas de organización y que van más allá de una acción racional, que tiene un tinte fuerte en un tema más bien comunitario, es decir, el bienestar del conjunto de poblaciones que están viviendo una situación en específico y que me parece que este momento de la pandemia ha acelerado de alguna manera algo que ya se estaba viviendo, pero que ahora esta necesidad de conectarnos a través de todas estas tecnologías permite el hacer más visibles estas comunidades virtuales y estas como alternativas que podríamos tener. Bueno, yo cierro hasta aquí porque queda poco tiempo, mil disculpas, pero es un tema que les digo me apasiona bastante. Gracias y escucho. Muchas gracias, doctora. Gracias por esta interesante charla. Ahora continuamos. Vamos a verlos. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta? Vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas. ¿Sí me escucha, doctora? Perfectamente. Sí, ok. Bueno, tenemos algunos saludos. Muchas felicidades, doctora, por parte del maestro Jorge Magdaleno.
¿Alguno tendrá alguna pregunta? Pueden solicitar el micrófono abierto por este medio o si alguien nos quedó alguna duda o algún comentario. Muchas gracias, doctora. Vamos a esperar un poquito en lo que escriben. Muy bien, doctora. Yo tengo una pregunta ya personal. ¿Cómo ve? Bueno, para mí esto es estamos viviendo una pandemia que creo que es la primera o la segunda, porque la primera fue la influenza que me toca vivir. ¿Cómo ve el panorama en esta ocasión? Digo, todos veníamos con la idea del mes o la semana, ¿no? ¿Cómo ve el panorama ahora? ¿Cómo nos ve a nosotros como sociedad? ¿Te refieres a la sociedad en general o la universidad o nuestra comunidad dentro de Yo creo que es más interesante nuestra comunidad, ¿no? nuestra comunidad universitaria? Sí, ¿se fijaron que cuando hablamos de sociedad nos referíamos como a todo el contexto afuera, y cuando hablamos de la universidad hablamos de la comunidad universitaria, ¿sí? Y esto es bien interesante porque habla de una serie de valores que nos construyen o nos piensan o nos pensamos como un nosotros. Y lo comunitario precisamente es esto. A mí me parece sumamente interesante, creo que es una oportunidad excelente. Decía, son procesos que se aceleraron, que tal vez ya era necesario voltear a ver a ellos, el mismo tráfico para bajar, quienes estamos en Otay, ese tráfico horrible que era los desplazamientos para estas reuniones, para ir a Mexicali o Ensenada y poder lograr el trabajo colegiado. Y que en mi caso, en lo particular, puedo decir que sobre todo este semestre he tenido la oportunidad de conocer a compañeros de la comunidad universitaria de los diferentes campos, al menos del área de las ciencias sociales, profesores que no sabía que estaban ahí y que hemos estado trabajando juntos, y que me parece que se están construyendo lazos muy ricos, aunque sea a través de lo virtual, que en lo presencial era complicado poderlo hacer. Entonces, creo que en este momento tendríamos que pensar como en estas ventajas, que podríamos pensar en desventajas. En mi caso, extraño mucho a los estudiantes, principalmente el no tener como este contacto físico, que es parte importante de la formación, pero, pero que sin embargo nos ha abierto también esta posibilidad de entrar a otra dimensión, incluso a esta dimensión que muchos de los profes no resistíamos, como que Blackboard, o sea, ¿para dónde? ¿Cómo? Y ahorita entras y hemos aprendido, incluso frente a esos memes que de repente nos ponían a los profes con doctorado, pero no sabe poner el cañón, ¿no? Y ahora ya manejando muchas de estas, perdón, herramientas. Entonces, en ese sentido lo veo como algo positivo que nos está ayudando a consolidar procesos que la universidad ya nos estaba pidiendo, pero que iban muy lentos. Entonces, en ese sentido lo veo como una ventaja, y pues definitivamente, perdón, la cuestión de salud, pues es algo que nos inquieta bastante, ¿no? Como ahora yo traigo una leve tosecita y soy muy alérgica y generalmente me da, ¿no? Pero ahora uy, ¿no será COVID? O sea, ya como con esa incertidumbre o ese miedo que está permeando a todos nosotros, ¿no? Perdón. Efraín tiene una pregunta que dice, ¿hacia dónde se dirigen las comunidades virtuales? ¿La tecnología seguirá marcando el camino o lo harán las comunidades? Efraín, yo pienso que son las comunidades las que están marcando el camino. Las tecnologías hay que verlos como un medio que puede afectarnos o que puede ser muy rico para ello. Hay un término cuando nosotros hablamos de comunidad y lo quitamos de toda esta cuestión moral. Por ejemplo, cuando hablábamos del ideal, como de los modelos, de los tipos ideales, Hitler
pensó en un tipo ideal de comunidad, fuera de todo como la cuestión moral y demás que podríamos discutir, ¿no? Que podríamos, que incluso ni siquiera tenemos que cuestionar, ¿no? Pero el punto es como lo comunitario prevalece frente a. Entonces me parece que son las comunidades las que están marcando el paso. Lo vemos en las elecciones, lo vemos en todos los movimientos que hay a través o cómo se ponen de acuerdo millones de personas que no se conocen, pero que tienen un objetivo, que tienen una meta en común y que construyen también sus o fortalecen sus identidades a partir de este tema en común que tienen. Y podríamos mencionar un mundo de temas, ¿no? Desde las ballenas hasta las identidades sexuales, desde las elecciones hasta los feminicidios, no sé, podríamos abordar y que se van construyendo y que, insisto, las tecnologías son son un medio y que nos ayudan con esta cuestión del tiempo y el espacio, cómo desplazarnos en lo virtual, ¿no? Les decía al principio de la sesión, cuando me sentí en Matrix, que entré como de una sala a otra, luego a otra, o sea, ahorita en la mañana llevo 3 salas y yo, oh, quiero encontrarme a Neo por aquí, pero no, a ver, tal vez en algún momento me toque, ¿no? Y luego después, Carlos, hola Carlos, qué gusto leerte aquí. Nos dice, hemos visto que ahora mismo se están desarrollando ejercicios pedagógicos como la gimnasia cerebral, particularmente para profesores y alumnos que tenemos trabajo en línea. ¿Qué opinión te merece este tipo de nuevas prácticas pedagógicas en línea? Fíjate, Carlos, que a mí me parece interesante y lo veo también como una ventaja. Muchos de nosotros de repente hemos querido hacer varias cosas, sin embargo los desplazamientos no nos permiten. Quienes estamos trabajando de tiempo completo en la universidad, casi se vuelve imposible o muy complicado el decir, pues voy a ir a la clase de yoga y luego me voy a ir a mi terapia con mi psicólogo o mi psiquiatra, estoy jugando, ¿no? Pero bueno, entonces el punto es que en este aspecto se nos abren como nuevos abanicos. Y en ese momento que estamos viviendo en casa, me toca de repente, está la clase de taekwondo y luego la clase de yoga y después tal cosa, algo que, por ejemplo, mi hija siempre había deseado y era como muy complicado para mí poderme salir de la universidad e irla a llevar a una clase y a otra. Entonces, en este caso, este desarrollo de ejercicios pedagógicos dentro del espacio virtual creo que te permiten desarrollar esto. Claro está el tema de la interacción, que creo que es algo que como sociólogos o como estudiosos de las ciencias sociales tendremos que pensarle cómo va a afectar el miedo de salir a la calle, el tener contacto con el otro. Creo que hay muchos aspectos ahí que sobre todo psicología nos va a ayudar mucho en ese sentido, pero el tema de la interacción creo que tiene que ver mucho con tu pregunta también y cómo puede afectar, ¿no? Pero en este caso, te digo, lo podría ver positivo en ese sentido, ¿no? Y bueno, Dulce Ivonne Sánchez nos dice, ¿cómo cree que las relaciones interpersonales o entre comunidades se manejen después de que la pandemia termine? Yo voy a regresar esta palabra y lo voy a poner también como a la propia universidad. ¿Cómo la universidad piensa reorganizarse cuando el tema de las vacunas y de la pandemia se concluya? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Va a ser otra vez territorial? ¿Vamos a estar ahí todas las horas y todos los días? ¿O va a haber formas de organización distintas, más eficientes? No sé, eso lo vería como parte de la comunidad universitaria. Y está esta otra parte de las relaciones interpersonales que creo que las hemos aprendido también, que en cuanto nos digan, puedes salir, nos las vamos a pasar dándole abrazos a medio mundo. Bueno, al menos yo eso voy a hacer, ¿eh? Y hay otra parte también, Dulce, en cuanto a los que nos gusta vivir en soledad, creo que sí va a ser una parte difícil también.
el decir, hoy tan a gusto que estaba trabajando en mi espacio y demás, ¿no? Entonces, creo que sí son varios temas dentro de la salud mental también que se van a abordar ahí. Dice María Isabel Gudiño, ¿qué opinas sobre el estrés y la crisis que están teniendo estudiantes sobre tener clases en línea? ¿Qué piensa que puede afectar su futuro como profesionistas? Fíjate que me parece que sí es un tema complicado, pero es un tema que aunque se ha venido agudizando con la pandemia, porque ciertamente hay menos interacciones, hay menos apoyo social en la universidad como alumnos, pues vas y tienes tus pares y platicas y te quejas de tus papás y del transporte y de todo, y es una forma como de contención toda esta interacción y este manejo de estrés, pero también estábamos viendo altos niveles de estrés, de depresión por parte de muchos alumnos, ¿no? Entonces creo que sí son temas pendientes y que ahora, por ejemplo, dentro de los troncos comunes, al menos de ciencias sociales, se está discutiendo sobre la necesidad de incorporar materias para el desarrollo de habilidades socioemocionales y que están también dentro del plan de desarrollo institucional. Entonces, ¿cómo va a afectar a los futuros profesionistas? Hoy, pues creo que son estas preguntas que nos quedan para generar como líneas de investigación. No quiero como arriesgarme, como dar una respuesta como tal, porque creo que sí son temas que tendríamos que abordar. Sin embargo, como profesores y como estudiantes, me parece que en este momento es necesario tratar de explotar todas las posibilidades y todas las acciones que nos dejen una enseñanza, como el manejo de todas estas tecnologías, como la forma de acercarnos, como la forma de construir comunidad a partir de estos espacios virtuales. Creo que eso sería. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos los que estamos. Vamos a dar cierre a esta sección de preguntas y respuestas. Muy bien, ahora vamos a proceder a la entrega de la constancia digital. Ahora van a ser constancias digitales nuestras. Espero que la puedan ver en este momento. Me voy a permitir leerla. Universidad Autónoma de Baja California, Vicerrectoría Campus Tijuana, otorga la presente constancia a la doctora Rosa María González Corona por impartir conferencia Comunidades Virtuales, Reacciones y Alternativas en un escenario de pandemia, transmitida digitalmente como parte del programa Webinar 2020, Tijuana, Baja California, 26 de noviembre del 2020, por la realización plena del hombre. Firma la maestra Edith Montiel Ayala, vicerrectora del campus Tijuana. Muchas gracias. Gracias a usted. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, la vicerrectoría del campus Tijuana, agradecemos su participación, doctora González. También agradecemos a los asistentes que estuvieron aquí acompañándonos en esta actividad. Los invitamos a estar pendientes de nuestras próximas actividades a lo largo de este mes y el siguiente. Y recuerden que encuentran esta conferencia en nuestro canal de YouTube UABC Vicerrectoría Campus Tijuana. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes.